Aquí vemos entonces ese proceso de investigación sobre el comportamiento del consumidor. Eso tiene 6 pasos fundamentales que realmente no se distinguen de cualquier otro tipo de investigación que ustedes hayan visto en su carrera. Primero, definir los objetivos de la investigación. Después hay que hacer una distinción entre datos secundarios y datos primarios. Los datos secundarios son aquellos que obtenemos de otras fuentes y que no están directamente relacionadas con la investigación que estamos nosotros haciendo. Luego diseñamos la investigación, recolectamos nuestros datos primarios, analizamos los datos y preparamos un reporte de estos hallazgos. Aquí lo tienen más claro. Desarrollamos los objetivos en primer lugar, recolectamos datos secundarios y aquí generalmente vamos a una primera parte que es la investigación cualitativa y luego a una investigación cuantitativa. La investigación cualitativa nos arroja luces sobre cómo mejorar y cómo preparar mejor nuestra investigación cuantitativa. En muchos estudios del consumidor la gente se queda con los diseños de investigación cualitativa porque los diseños de investigación cuantitativa resultan muy onerosos para la mayoría de las compañías. El problema es que los datos de la investigación cualitativa son muy poco generalizables y muchas veces cometemos un error haciendo inferencias para las poblaciones o los segmentos del mercado con muy pocos sujetos, tal como se trabaja en los grupos focales y en otros tipos de exploración más cualitativa. Bueno, nada nuevo aquí. Definir los propósitos y objetivos ayuda a tener un diseño de investigación apropiado y nos indica cuál va a ser el tipo y nivel de organización que necesitamos. Ya he hablado de los datos secundarios, datos que han sido recolectados por razones distintas del proyecto de investigación, y eso lo recolectamos yendo a fuentes digitales o a fuentes en la biblioteca que nos den información sobre lo que nosotros estamos indagando. La investigación original es la que nosotros llevamos a cabo y si esa es la que se hace con datos primarios que recolectamos nosotros de primera instancia. Los estudios cuantitativos se utilizan para recolectar información que es descriptiva de ese segmento del mercado, mientras que los estudios cualitativos pueden emplearse para obtener nuevas ideas. Nada nuevo aquí. Está el método, el diseño muestral y los instrumentos de recolección de datos que utilizamos en cuantitativa: la observación, el experimento y las encuestas. La observación es muy importante ahora en los estudios de mercado porque nos permite observar en el campo qué es lo que la gente hace cuando va a comprar un producto. Y ayuda a los investigadores a lograr una mejor comprensión de lo que se está haciendo. Y esto se utiliza, la observación se utiliza mucho en el enfoque interpretativo. El experimento puede ser utilizado para evaluar el atractivo de venta de muchos productos y servicios. Se manipulan variables independientes, se observan efectos en variables dependientes y puede realizarse en el campo del laboratorio. Algunas veces se manipula los productos que están en ciertos anaqueles para observar si el comportamiento del consumidor cambia de acuerdo a la disposición de los productos en los anaqueles y hay un deliberado interés por hacer ese trabajo. Entonces eso se convierte en experimentos en contextos de campo. La encuesta es ampliamente utilizada para los efectos de estudio de los consumidores y se puede utilizar la entrevista personal, el correo, el teléfono o en línea, tal como ustedes han aprendido para sus otros cursos. Allí está un detalle que ustedes lo pueden revisar posteriormente de las ventajas comparativas que tiene el correo, el teléfono, la entrevista personal o la entrevista en línea cuando estamos haciendo este tipo de trabajo. Los instrumentos de recolección de datos son los cuestionarios, los inventarios personales, las escalas de actitud y las guías de discusión. Los conceptos de validez y confiabilidad. Validez, el grado que el instrumento de medida mide lo que pretende medir. Confiabilidad, que el instrumento es consistente con lo que mide. Los cuestionarios se emplean más en estudios cuantitativos que cualitativos, pueden ser por correo, en persona o por teléfono. El propósito puede ser explícito o puede ser subyacente, es decir, estamos preguntando algunas cosas, pero no estamos preguntando evidentemente por lo que queremos hacer. Y las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. A diferencia del cuestionario que se hace con preguntas, está los inventarios personales,
donde los respondentes indican su grado de acuerdo o desacuerdo con los enunciados que se les presentan. Y las escalas de actitud son las que son más frecuentemente utilizadas, son la escala de Likert, la escala del diferencial semántico y la escala de clasificación con rango. Ahí tienen una escala de Likert, familiarizados ustedes con ella. Aquí está el diferencial semántico, que normalmente ustedes estudian menos, pero ahí tienen tres productos que se están comparando. Hay una serie de dimensiones en la parte de abajo, en el eje de las X, y la gente se pronuncia sobre lo excelente, neutral o pobre, que es ese producto que se está presentando, en este caso el DVD, el digital y el cable digital y el DICS. Y la escala de clasificación por rango, se le ponen las opciones y la gente rankea del 1 al 3 en este caso, y así van clasificando los productos o servicios que nosotros deseamos indagar con estas escalas de clasificación. Existen también los métodos cualitativos y entre los más importantes se encuentran las entrevistas de profundidad, los grupos focales, las técnicas proyectivas y los análisis de metáfora. Para esto se necesita y se requiere que los entrevistadores sean muy preparados. Ustedes tienen bastante buena formación en relación a técnicas proyectivas y pueden aprender con la guía de personas más expertas, entrevistas en profundidad, grupos focales y para hacer el análisis de metáforas. Seguramente a muchos de ustedes que les interesan las técnicas proyectivas se podrían beneficiar de aprender más sobre esas técnicas y ofrecer sus servicios para las compañías que hacen investigación de mercado. La entrevista en profundidad es una entrevista larga y inestructurada entre un participante y un entrevistador. Sabemos que el entrevistador va a hacer lo mínimo posible para que usted tenga la oportunidad de explayarse en lo que va a hablar. Y los mercadeos se aprovechan de estas ideas valiosas para diseñar los productos y tener ideas para el posicionamiento y reposicionamiento de un producto o servicio. El grupo focal es un método de investigación cualitativa en el cual se utilizan entre 8 y 10 personas que participan en una entrevista de grupo, se le da un estímulo y ese estímulo es el que las personas van a discutir. Por ejemplo, se puede colocar un conjunto de botellas de cerveza y pedirle a la gente qué tipo de botella se parece más al hombre o a la mujer, o en términos de edad, cuál podría ser más atractivo. Entonces, eso se hace en los grupos focales. También hay facilitadores que están analizando la interacción de los participantes y los moderadores se hacen, digamos, proporcionan el estímulo, pero se hacen lo más posible no obstrusivo para que las personas puedan abiertamente compartir sus intereses, motivos, reacciones y sentimientos. Y cuando se hacen estos grupos focales, la selección de las personas no es al azar, se buscan aquellas personas que puedan ser personajes típicos del segmento del mercado que se esté analizando. Ya como nosotros vimos cómo era la segmentación del mercado, sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Y después tenemos una guía de discusión que sirve para hacer algunas preguntas abiertas o semiabiertas para que nosotros podamos hacer un buen estudio en una reunión de grupos focales. Están las técnicas proyectivas, no tengo que hablar mucho de eso porque ustedes deben estar saturados de estudiar eso, pero se utilizan estas técnicas proyectivas para poder hacer que las personas respondan y se proyecten de acuerdo a lo que tienen por dentro. Uno, por ejemplo, podría decir, hay unas personas de aproximadamente recién graduados que van a un bar. Las personas tienen entre 23 y 25 años, van a disfrutar de un trago después de un fuerte día de trabajo y
va una mujer de unos 25 años y un hombre de unos 25 años. ¿Qué, qué consumiría en el bar ese hombre y qué consumiría típicamente una mujer? Por supuesto que esa es una pregunta completamente abierta y lo que uno va a responder depende de su inconsciente. Y eso es lo que se explota en las técnicas proyectivas. Como ahí lo indica, una variedad de pruebas disfrazadas que contienen estímulos ambiguos, administrados algunas veces en grupos focales, pero se puede emplear en las entrevistas a profundidad. Los sentimientos internos de los participantes influyen en la forma de percibir los estímulos y ustedes saben de eso de sobra. Después tenemos el análisis de las metáforas, en particular la técnica de licitación de la metáfora de Salman, que ustedes la pueden ver en su libro de texto, y analizar cómo se utiliza ella para traer a los modelos mentales a la superficie y allí podemos identificar los principales temas que impulsan el pensamiento y la posible conducta del consumidor. Y por supuesto, si nosotros queremos comprender la conducta del consumidor, también debemos indagar sobre sus valores. Así que el análisis cualitativo es muy importante para arrojar luces sobre nuevas ideas y sobre cómo posteriormente podemos preparar mejor un estudio de naturaleza cuantitativa. Bueno, el plan de muestreo, está el muestreo probabilístico, tampoco me voy a detener aquí porque es algo que ustedes conocen, digamos, con detalle. Basta decir que se utiliza el mismo tipo de muestreo que en cualquier estudio de psicología social o en cualquier estudio de psicología experimental. Y también ustedes saben lo que son las muestras no probabilísticas. Aquí hay 3 ejemplos de ellas. Tampoco me detengo allí y ahí las tienen ustedes para que las puedan revisar, recordar y refrescar. En la investigación cualitativa, el propio moderador o administrador de la prueba analiza las respuestas, mientras que la cuantitativa, como ustedes saben, es más fácil de analizar porque generalmente utiliza los números, estadísticas, y lo que hace el investigador es supervisar lo que realizan los ayudantes de investigación. Los investigadores frecuentemente adaptan el proceso de investigación a las necesidades especiales del estudio. El investigador especifica la población. Generalmente el estudio cualitativo se realiza de primero y luego se realiza el estudio cuantitativo para confirmar y colocar números a los hallazgos previos. Bueno, con esto concluimos nuestra presentación sobre los tipos de investigación en psicología del consumidor, en comportamiento del consumidor, y como ya les había dicho, pues es un tema que ustedes conocen y esto nada más constituye un refrescamiento para ustedes. Que tengan un buen día.